Continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación también. La 30, estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, X arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, ese es el canal, ya me dice Maxi Pérez, La Vedette. ¿La Vedette? ¿Te gusta así La Vedette? O el canal que está tomando protagonismo, preponderancia. Bueno, muy bien. Nuestro canal de YouTube, mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal. Claro, te suscribís, es gratis. Me dice Maxi, siempre decís lo mismo. Tenés que decir que toquen la campanita si reciben información. Perfecto, perfecto. Mirá en dónde estamos. A ver, espera un poquito. Me manda un mensaje acá, Maxi, que está preocupado. Estamos analizando el programa del Frente Amplio. Programa de gobierno del Frente Amplio, que es más que eso, ¿no? Es programa de país, es un programa de Estado, es un programa ideológico, es el programa de la construcción del socialismo del siglo XXI en Uruguay, es el programa del Foro de San Pablo aplicado por el Frente Amplio en el Uruguay. Ese programa de gobierno que estamos analizando, este programa de gobierno, del cual ahora te voy a dar noticia, del proyecto de creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es lo que nos va a gobernar. No nos va a gobernar Yamandú Orsay. Orsay siempre va a estar en Orsay. O sea que no te gastes mucho ya en disquisiciones o no te alegres mucho en el sentido de que, bueno, mejor que diga todos los disparates porque así la gente se da cuenta. No, ya estamos en un país donde la gente se da cuenta una parte y otras no se dan cuenta y otros no se quieren dar cuenta, porque al Frente Amplio igual lo votan, como siempre se dijo, con una heladera. Le pones la bandera del Frente Amplio y la heladera la votan como presidente. No interesa eso. A ellos no les interesa. Y considero, además, que ya no es ese Frente Amplio como aquel Frente Amplio primigenio con el general Liber Seregni, a posteriori ya en un salto, digamos, hacia abajo de decadencia con Tabaré Vázquez, a posteriori de Tabaré Vázquez en otro salto de mayor decadencia con el moribundo José Mujica, luego vuelve un saltito ahí, pero ya quedó hacia abajo, con también, con, bueno, ya el que ya se murió, no el moribundo, Tabaré Vázquez, y ahora tenemos el que no sabe hablar. ¿Pero por qué tenemos el que no sabe hablar? Porque un Liber Seregni, un Tabaré Vázquez, y hasta cierto punto, un José Mujica, que decía lo político por encima de lo jurídico, bueno, más o menos imponían algunas condiciones, porque son, digamos, personajillos que tienen, sacalo de personajillos respecto a Seregni, que creo que tiene otro calificativo, creo que da el calificativo de un caballero de la política. Pero de Tabaré Vázquez para acá, son personajillos que tenían cierto talante propio, cierto pensamiento propio, como también, por supuesto, Danilo Astori, y lograron, bueno, una componenda, una negociación como para llevar a cabo determinado tipo de gobierno. Un desastre fue igual todo, ¿no? Ya construyeron el socialismo a través de toda esta andanada de leyes de orden público que no usan la Constitución, que no la consultan, que no les interesa la Constitución, que ya construyeron un Estado cultural, ideológico. Ya tenemos en nuestra vida estatal, nuestro Estado en su funcionamiento y estructura, ya tiene la vida de un Estado ideológico cultural. Ya no tenemos el Estado de Derecho en plenitud. Lo tenemos en ciertos confines, en ciertos contextos, como por ejemplo en lo que hace a todos nuestros derechos patrimoniales, comerciales, empresariales, a nuestra propiedad privada, que es lo que busca tirar abajo el PCNT con este plebiscito, yendo directo a la Constitución, apuntando todas las baterías, estilo las baterías de los ejércitos rusos en Kursk, todas las baterías contra la Constitución para minar el territorio de legitimidad, de legalidad, de garantías de nuestras propiedades privadas, perjudicando al sistema financiero uruguayo además, que vamos a tratar ese tema. Pero combinado con ello está este plan de gobierno que descaradamente plantea la construcción de un Uruguay socialista marxista. Entonces, es este plan de gobierno el que nos va a gobernar y no Orsi que
bueno, ¿quién te dijo que no está bueno poner impuestos? Porque los impuestos, a ver, vamos a hablar la verdad, vamos a hablar la verdad, a ver, porque toda cosa sencilla no sirve, pues si vamos a simplificar, vamos a profundizar estos temas. Entonces, los impuestos sirven porque el Estado necesita tener recursos. Es como, por ejemplo, cuando yo salía y no sé, se te fue para otro lado, ¿viste? Y después no habló nada. Bueno, pero eso no importa, porque precisamente a todas las huestes organizativas del Frente Amplio, como son comunistas, van a gobernar como un colectivo, van a gobernar desde equipos revolucionarios. Inclusive desmontaron de la pseudo prensa masiva concentrada por el grupo Magnolio, ya sacaron a esos personajillos y ahora los proponen como nuestros futuros gobernantes. Desde Eduardo Preve, Blanca Rodríguez y un montón de gente que ya ni recuerdo, Piña Irúa, ¿te imaginas todo, no sé cuánto Camino, el gordito que salía en televisión, ¿te acordás? Bueno, todos esos personajes, ¿te imaginas que sean nuestros gobernantes? Y además los sindicalistas del PCNT, que es Partido Comunista a través del PCNT, por supuesto, y todos los personajillos que tenemos, ¿no? Ya conocidos como diputadas, como senadoras, como senadores, como diputados del Frente Amplio, ediles, todos esos personajes son los que nos van a gobernar con un plan de gobierno y detrás de ellos seguramente un grupo de monjes negros más capacitados en la técnica de la narrativa, de la retórica y de la construcción institucional, ¿ah? Con grados académicos como el doctor Jorge Díaz, como, y sí, Diego Camaño, Faropa, Gonzalo Fernández, Miguel Ángel Toma reaparecerá, mujeres con cierto relieve político, juristas que hay un montón de catedráticas marxistas dentro de la Facultad de Derecho que están planteando introducir en nuestra Constitución todos los derechos de género, que hay que fortalecerlos, que no puede ser que Uruguay se quedó en una generación anterior, se quedó, estamos antiguados, ¿viste? Estamos anticuados, ¿viste, Maxi? Antiguados me salió. Y bueno, antiguaya. Estamos anticuados, estamos en una generación anterior de los derechos de género. Tiene que ser ya constitucionales, como hizo Macron. Además hay que constitucionalizar el aborto por la voluntad de la mujer, ¿viste? ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? Entonces, todo eso están planteando en este plan de gobierno y precisamente a ellos les sirve tener a un títere como Orsi, porque Orsi no tiene pensamiento propio, no tiene la capacidad de pensar. No tiene ideas propias, no tiene la capacidad de desarrollar ideas para ir precisamente a una negociación y exigir y poner condiciones para ser presidente. Porque en definitiva el que va a poner la cara, va a poner la firma, el que históricamente quedará como presidente va a ser Yamandú Orsay. Esperemos que no. Yo estoy hablando en términos hipotéticos y como les dije ayer, pensemos que esto ya ocurrió. Hasta yo he pensado la idea de armar un documental histórico imaginario, demostrando todo el proceso del desmantelamiento de nuestra democracia republicana, de nuestro Estado de Derecho a través de estos años, y cómo se concluyó ya en una revolución también bolivariana, populista, socialista, desde el Frente Amplio ya en una segunda etapa de gobierno, con un plebiscito aberrante, que es un atentado contra la nación, como si saliera, digamos, aprobado el plebiscito del PCNT. ¿Se imaginan esa combinación, ese combo? Ese combo, eso ya es, y es como la antinomia de la McDonald's, de la Big, ¿viste? De la Big Mac. Bueno, una Big Mac revolucionaria. Nos comen en dos panes, nos comen en dos panes como una hamburguesa y hacen toda la revolución. Por lo tanto, que Orsi sepa hablar, no sepa hablar, ¿viste? Está bueno poner impuestos. Sí, ¿no? Y además, esto de los allanamientos nocturnos y los jueces no van a estar de noche, ¿cómo se va a hacer? Bueno, todo eso disparate que habla no interesa, porque él no va a gobernar. Él va a ir así, mirá, le van a decir, vení, Orsay, mirá, vení, tenés que poner la firma acá porque vamos a sacar este proyecto de ley, poné la ley presupuestal, todo esto, porque esto va a ser privativo del Ejecutivo, vamos a proponer toda esta legislación, que es lo que está en el plan de gobierno del Frente Amplio, que no solo es un plan de gobierno, es un plan de construcción ideológica del Estado. Es la otra etapa de la construcción ideológica ya del socialismo, de acuerdo al socialismo del siglo XXI.
Sí, a ver qué me dice Maxi. Que estamos, sí, sí, ya estamos en el horno, claro, claro. Y sí, es como dice el dicho, esto hay que estar alertando a la población todo el tiempo, hay que ser monotemáticos acá, hay que ser insistentes. Este es el único programa que ha tratado todos estos temas a través de estos años, en el curso de estos años, de manera orgánica, sistemática, por tratamiento temático de análisis y de información, que es lo que realmente importa. No si Valeria Ripoll es un topo del Partido Comunista y todas esas, claro, todas esas superficialidades. ¿Te gustó así, Maxi? Y sí, yo te diría, como dice el viejo dicho, un dicho muy popular acá, no te puedo decir agarrate Catalina, como le dije ayer a Ramón, porque es una falta de respeto. No sos una mujer. Agarrate, Maxi Pérez, y agarrá a tu familia, a tus hijas, a tu esposa, agarralos, porque pensá bien lo que vas a hacer, porque si bien el Frente Amplio está muy oscuro el panorama, ¿eh? A ver, ¿cómo? Ah, que tu esposa se llama Catalina. Ah, me estás embromando. ¿Se llama Catalina tu esposa? ¿En serio, Maxi? Y bueno, entonces, con más razón, decirle agarrate Catalina. Claro. Sí, a modo de advertencia. Sí, decirle Catalina, Catalina, agarrate, se viene una tremenda. Ah, ¿qué es el nombre de tu hija? Bueno, y le decís a tu hija, claro, agarrate Catalina. Bueno, vamos a ir al peligro jurídico. Peligro jurídico, a ver, peligro jurídico, peligro económico, peligro de todas nuestras libertades. No, esto va a ser después, que esto es el plebiscito que propone el PICNT para el 2024 relacionado con la reforma de la seguridad social en Uruguay, que presenta, a mi criterio, ciertos riesgos, bastante graves riesgos, tanto en el ámbito jurídico como en el económico, y que voy a detallar después. Voy a detallar después. Pero vamos a seguir con este tema, que es el programa del Frente Amplio. Programa del Frente Amplio. Es un programa terrible, terrible. La responsabilidad de la comunicación. Bueno, ayer hablamos de la responsabilidad del Estado en comunicación. Van a blindar el sistema de comunicaciones porque van a plantear comunicar todos los derechos de los distintos colectivos. Van a plantear, por ejemplo, eliminar, es decir, restringir libertades respecto a lo que ellos consideran que son las restricciones o la marginación por razones de clase. O sea, acá instalan el discurso de lucha de clases, por razones de clase, edad, sexo, identidad, etnia o creencias. Es decir, están formulando crear una prensa, va a ser obligatorio que los medios de prensa cotidianamente traten los temas de la sociedad inclusiva, porque van a instalar como política de Estado precisamente la ideología de la sociedad inclusiva. La bandera LGBTQ+, es la gran bandera de la revolución comunista. No lo digo yo, lo dicen un mundo de analistas, de prestigiosos académicos, catedráticos, estudiosos de estos temas. La responsabilidad de la comunicación del Estado. En el año 2017, convención del Foro de San Pablo, con el puño comunista bien alzado, el ex ministro de Defensa, José Bayardi, manifestó a modo de consigna planteando lo que se llama en retórica una petición de principios. ¿Qué quiere decir una petición de principios en la retórica? Esto está en el libro de la retórica de Aristóteles, y hasta ahora es muy vigente. Es cuando alguien plantea el desarrollo de temas, plantea un enunciado, una premisa, pero que en verdad es la finalidad que se persigue. Plantea a modo de premisa o de enunciado a discutir lo que ya es el propósito, la finalidad que se pretende conseguir. Y eso hacen los comunistas. Jamás vas a poder discutir, jamás vas a discutir de verdad con un comunista ni con un socialista marxista, que es lo mismo, libremente como se discute en democracia, ni en términos institucionales formales, es decir, a nivel parlamentario, ni a nivel sindical, ni a nivel de negociaciones sindicales entre trabajadores y empresarios, y menos en los debates políticos, porque ellos siempre utilizan la narrativa, la técnica retórica de la petitio in principi, decían los romanos, es decir, la petición de principio.
Es una narrativa de la falacia, es tramposa y te plantea iniciar una conversación, te plantea la problemática de determinado tema, te plantea un enunciado, partir de una premisa determinada, cuando esa misma premisa de supuesta discusión ya es la finalidad que persiguen, ya es el cometido que tienen. Por ejemplo, vamos a discutir si es correcto en la sociedad hablar de derechos de género o no. Ya esto no se discute más, por supuesto, pero en su época lo instalaron de esa manera. Vamos a discutir, a ver si tienen razón ustedes o no, si la economía distributiva es peor que una economía de capitalización de recursos y de un mercado abierto de oferta y demanda. ¿No es mejor una economía centralizada en el Estado, con equilibrio de precios a través del control de precios que el Estado haga? Toda esa prédica marxista que proviene de la teoría de Carlos Marx y Engels, que la utilizaron economistas marxistas, que la utilizó inclusive Keynes, y se demostró históricamente, harto demostrado a través de un siglo, más de un siglo ya, un siglo y medio casi, que no tiene sustento en la realidad, no tiene sustento empírico, no tiene sustentabilidad científica, el concepto de economía distributiva y el control de los precios desde el intervencionismo del Estado a través del Poder Ejecutivo, sino que los precios se van regulando en la dinámica del mercado y todo eso obedece a la capacidad de producción, a la capacidad de innovación, a la capacidad de valor agregado en producción, a la capacidad de cadena económica ya de productos ya hechos, por ejemplo, tanto de bienes como de servicios, y según la calidad de la oferta y la demanda, se van dando los equilibrios de los precios, porque el precio de las cosas es en definitiva la información que la sociedad está dando respecto a sus necesidades y preferencias. Harto comprobado, que le gana por goleada la teoría científica aplicada de la economía abierta de mercado desde la propiedad privada. Bueno, en el programa de gobierno de Frente Amplio hablan de una economía planificada, centralizada, ordenamiento territorial, concentración de recursos en el Poder Ejecutivo para hacer una distribución de las riquezas, para proteger estos derechos que, según ellos, están siendo eliminados por los estereotipos que se han afianzado en nuestra sociedad, sí, heterosexual, patriarcal, blanca, clasista, burguesa, como decía la morocha del acto del otro día, del acto que vimos, en esa prédica racista, violenta, hablando de la radicalización de la izquierda del Frente Amplio, cumpliendo con ese plan continental de la profundización de sus democracias participativas y directas, que es terminología estrictamente comunista, marxista-leninista. Por eso ellos hablan de algo que es una mentira, que es una petición de principios. Es decir, tenemos que discutir en el Uruguay, afianzar más los derechos de los distintos habitantes que están siendo restringidos en los mismos, vulnerados por esos estereotipos de sociedad uruguaya que margina. Mentira, no hay ningún estereotipo de sociedad uruguaya que esté marginando a nadie. Los únicos que marginan son ellos. Los que estereotipan son ellos. Los que clasifican y dividen la sociedad son ellos. La que clasificó, estereotipó, aplicó censura de modo absolutamente ilegal, con abuso de funciones, con abuso de autoridad, fue Carolina Cose instalando el lenguaje inclusivo en la Intendencia Municipal de Montevideo como una forma de expresión obligatoria. Eso sí que es una actividad netamente censuradora y discriminadora, desconociendo nuestro propio idioma, desconociendo el idioma oficial de los uruguayos, que es el español, para aplicar de modo totalitario y discriminador una sublengua, una jerga, un subproducto cultural como es el llamado lenguaje inclusivo. Bueno, todo esto está en el plan y en el programa de gobierno, porque es un programa y es un plan de construcción del Uruguay socialista. Hay, bueno, prioridades para el Frente Amplio, acciones que son prioritarias. Dice que se comprometen con la libre expresión y la calidad y la transparencia de la información. Sí, de acuerdo a todo esto que vienen diciendo antes, ¿no?
de acuerdo al afianzamiento, a la profundización de todos esos derechos colectivos respecto a todos esos medios, esas etnias, esos colectivos que están siendo restringidos y discriminados por un estereotipo que se va afianzando en la sociedad uruguaya. No sé cuál es el estereotipo que se va afianzando. Cuando lo que se ha afianzado, se ha extendido, es el estereotipo de los derechos de género, la cultura de género, la educación en la ideología de género, las fiscalías de género. Bueno, y luego dicen, esto es un flashback de lo que tratamos ayer, el Frente Amplio ha desarrollado la cultura de la interinstitucionalidad. Esto está bravísimo, ¿viste, Maxi? Esto es complicadísimo porque siempre ellos están hablando de instalar cultura, de que han instalado una nueva cultura. Hablan de cultura, no hablan de ciencia, no hablan de ciencias jurídicas, no hablan de ciencias económicas, no hablan de ciencias antropológicas, no hablan de la teoría científica del Estado, no hablan del Estado de Derecho como la gran teoría científica del Estado, sustentador del modelo democrático republicano, sino que hablan de una cultura de la interinstitucionalidad. Ah, es un meandro, un laberinto de neologismos, de neolenguaje marxista, diría el gran Orwell. Es todo un mundo ideológico desarrollado en este programa del Frente Amplio. Esa cultura de la interinstitucionalidad, traducido, es la cultura del enlace que hicieron dándole poderes institucionales, poderes de cogobierno a las ONGs compañeras, a todas las ONGs que perfilan esta ideología, que están creadas para sustentar los derechos de género, los derechos de la mujer, los derechos de los presos, los derechos de las etnias, de los afrodescendientes, los derechos ambientalistas, los derechos de los animalistas. Todas esas ONGs que están dentro de estas columnas revolucionarias son la llamada, esa interinstitucionalidad que te dicen acá de modo vago, empleando lo que se considera en la narrativa, en la retórica, una expresión de elegancia que pretende con esa elegancia lingüística suavizar la realidad que te dicen, que son los eufemismos. Te hablan con eufemismos, te hablan con una especie de alambicada expresión elegante para decirte simplemente que todas las colectividades marxistas, sean ONGs y sindicatos, van a cogobernar aún mucho más con el próximo gobierno del Frente Amplio y van a desarrollar esa transversalidad institucional, desarrollando la cultura de la transversalidad y la interinstitucionalidad para proteger y afianzar los derechos de género y de cada uno de los colectivos o comunidades que hoy por hoy, según ellos, están siendo restringidas y atacadas por un tipo de estereotipo, valga la redundancia, que hay en la sociedad uruguaya. Todo una, sí, una narrativa falsa. No tiene sustento en la realidad todo esto que están diciendo. Es exacto, Maxi, es anticientífico, claro. Todo esto es anticientífico. Bueno, después te dicen que el país tiene una larga tradición de respeto a la democracia, a las tradiciones, de la separación de poderes, pero marche preso, porque te hablan de la creación, del fortalecimiento de las fiscalías, y en esa dirección, bueno, será una prioridad la asignación de recursos al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación para cumplir sus objetivos, fortalecer sus instancias de capacitación, las instrucciones que había creado Jorge Díaz. Esas son las instancias de capacitación. Esas instancias de capacitación él incluso las cobró creando una escuela de formación de fiscales cuando él era fiscal general de la Nación, acometiendo con el delito de concurrencia de interés público con privado. Tendría que haber sido separado del cargo, sumariado, multa y estar inhabilitado por lo menos por 10 años, porque hizo una tarea que era incompatible con la tarea pública. Hizo una academia y les cobró plata, les cobró guita, y publicó eso en los medios de comunicación, lo recuerdo claramente. Publicaba en televisión, en periódicos y en radio lo que salían los cursos para fiscales en cuanto a qué, a la formación del contenido, el manejo y la aplicación de las instrucciones
que él mismo escribió, que son una especie de organigrama estatutario, es el Estatuto del Funcionamiento Interno de la Fiscalía General de la Nación, y apuntando básicamente a la capacitación para negociar en ese modelo de los juicios abreviados, que es cuando el acusado por el fiscal confiesa el delito, violando claramente el artículo 20 de la Constitución de la República. Bueno, levantar las trabas, no las trabas que se decían que salían con Orsay, no. Levantar las trabas que encuentran los colectivos organizados en torno a la garantía de sus derechos, ¿viste? Fortalecer muchísimo fiscalías especializadas en género, es decir, dotar de más y más recursos a precisamente la Fiscalía General de la Nación, fortalecer ese Ministerio de Justicia. ¿Mm? ¿Para qué? Para garantizar más y más derechos de esos colectivos de género, fortalecer, y acá esto es el acabose total ya, de cualquier tipo de esperanza que hayas tenido escuchando este programa, escuchando conversaciones con algunos diputados, escuchando las conversaciones que desarrollamos con el doctor Eduardo Luz, si acaso despertó en vos alguna mínima esperanza de recuperar el debido proceso, de que sean los jueces los que nos juzguen, con todas las garantías de la carga probatoria, de la tasación probatoria, de las imprescindibles, inexorables instancias judiciales que hay que atravesar para llegar a una sentencia, y que todo sea desde el Poder Judicial, bueno, acá se termina esa mínima esperanza cuando se plantea en el programa del Frente Amplio fortalecer el modelo acusatorio, fortalecer el modelo fiscal acusatorio que el propio Jorge Díaz creó con otros referentes juristas del neoinstitucionalismo marxista. Fortalecer el modelo acusatorio considerando la eventual creación de una Defensoría General de la Nación, más y más burocracia, más instituciones de poder, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a su vez que siga el Ministerio Público y Fiscal, Fiscalía General de la Nación y una Defensoría General de la Nación en el fortalecimiento, ¿tá? ¿De qué? Del modelo acusatorio fiscal. Defensoría General de la Nación, así como otras modalidades de prestación de los servicios legales para grupos vulnerables. Insisten con lo de grupos vulnerables, con los de comunidades vulnerables, porque insisten con la retórica de la lucha de clases, insisten con la retórica revolucionaria, comunista, con la retórica Foro de San Pablo. Estudiar la creación de un ámbito de escucha de las organizaciones de la sociedad civil en el Parlamento, en la instancia de la selección de jueces y fiscales, estudiar la posibilidad de crear una policía judicial, fíjate vos, es decir, una especie de organismo estilo Gestapo o KGB, que ya directamente sea un organismo de censura y persecución a la actividad de los jueces dentro de un poder judicial que ya va a estar minimizado, va a estar en una mínima expresión, prácticamente pulverizado por este super sistema concentrador del poder del sistema judicial penal y y de toda la justicia también ideológica del género y de la sociedad inclusiva a su vez, dentro de la Fiscalía General de la Nación, vinculada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esos derechos humanos que tienen todo un perfil ideológico, también ya lo sabemos, se hace muy largo acá el tema, pero todo esto te digo para ir arribando a la idea de ese Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e ir así profundizando el modelo revolucionario. Un avance significativo ha sido la creación en el año 2018 de la Fiscalía Letrada Nacional especializada en crímenes de lesa humanidad. Acá lo ostentan todo esto, destacan esto, que ha sido el instrumento determinante para señalar simbólicamente incluso y de modo también real el poder político hegemónico que tiene el Partido Comunista del Uruguay, el MLN y todas las organizaciones
marxistas integradas al Frente Amplio y que a su vez está integrado todo ello al Foro de San Pablo. La Fiscalía Letrada Nacional especializada en crímenes de lesa humanidad, que ha retomado trámites judiciales inactivos, justo en este año, por supuesto, o enlentecidos, y la aprobación de la ley de sitios de la memoria. Van a también a plantear una ley de sitios de la memoria, van a plantear una ley que sea la tipificación penal del negacionismo de terrorismo de Estado, y van a plantear una ley que también sea delito evitar el tratamiento de estos temas de género y de sociedad inclusiva, o directamente aquella actividad periodística, pública, de docencia, de cualquier ámbito público, de desarrollo de masa crítica, de artículos escritos, de libros, que niegue o que haga una crítica a la sociedad inclusiva, a la ideología de género, va a ser considerado también delito. Revisar las leyes reparatorias, más recursos para las leyes reparatorias del Estado. Así que imagínate la escalada inmensa que vamos a tener de impuestos, de gravámenes, de presión tributaria y por supuesto de desmantelamiento ya prácticamente definitivo del Estado de Derecho. Después voy a ir a este tema que, bueno, a muchos militares les va a caer muy mal todo esto, pero les va a caer realmente mal. Pero vamos a ir a esa segunda parte de este programa que tiene que ver con la combinación que se daría entre este programa espantoso, totalitario, que plantea el Frente Amplio ya ahora, para poco tiempo, para cuando eventualmente sean gobierno, combinalo eso con el plebiscito del PIT-CNT. Quédate ahí. Yo sé que mucha gente estará muy preocupada, muy atenta a los contenidos de este programa. Estamos desglosando y analizando el programa de gobierno del Frente Amplio, el programa y el plan de país que el Frente Amplio ya nos plantea en esta pretensa embestida de una segunda gran etapa revolucionaria que, bueno, nos formula el Frente Amplio como organización marxista, como una coalición marxista liderada por el Partido Comunista del Uruguay y liderada doctrinaria y logísticamente por la Internacional Comunista del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Quédate ahí.